Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que escuchen este programa. Estamos en el currículum D, como prometimos, vamos a seguir el orden de los principales líderes políticos como primer objetivo. Empezamos con Pedro Sánchez, seguimos con Pablo Casado y ahora vamos con Santiago Abascal, el líder de Vox. Empezamos. Santiago Abascal, que nació el 14 de abril de 1976 en Bilbao. Y les voy a explicar de primeras una cosa que a lo mejor ya va a sorprender a algunos. Es seguramente de los currículos que hemos analizado, y hemos ya mirado los 5 principales, el más sencillo de explicar, que nadie se ponga las manos en la boca, sobre todo porque es el más transparente. Vamos a decirlo así de claro. Aquí no hemos podido encontrar nada que no se haya dicho, se haya escrito o que todo el mundo sepa. Lo cual, en política a veces la transparencia es muy importante, y lo hemos dicho más de una vez. Que uno puede tener más, menos estudio, menos experiencia. Está claro, visto lo visto, que todos los políticos de este país adquieren la experiencia cuando empiezan a trabajar. En política, obviamente, no en otras cosas. Recordemos, ni Sánchez ni Casado han trabajado un solo minuto en la empresa privada. No iba a ser una excepción tampoco Santiago Abascal. Vamos por partes. Abascal, como todos saben, nació en Bilbao, licenciado en Sociología en el 2003, a los 27 años más o menos, un caso como Casado prácticamente, es decir, alguna gente nos licenciamos con 22 años, pero bueno, hay gente que le cuesta más sacar los estudios, no lo vamos a negar. En la Universidad de Deusto, y ya entró en política de muy joven, según explica él en más de una ocasión, ya le pusieron como regalo de 18 años entrar en el PP por parte de su padre, político, su abuelo también político, recordemos que fue alcalde de Amurrio, si no me equivoco, si es la ciudad, entre 1963 y 1979, lo que ufanamente sería un alcalde franquista entre nosotros. Per Aragonés, candidato a Esquerra Republicana a la Generalitat, su abuelo fue alcalde franquista. Seamos sinceros, empecemos a quitarnos cosas de la cara, reflejos, estupideces. Muchos políticos actuales, sus abuelos eran alcaldes franquistas y no pasa nada. Igual que seguramente los abuelos de los abuelos habían sido alcaldes en la República y habían sido alcaldes yo que sé dónde, porque sí que es cierto que hay familias que tienen la costumbre de meterse en política por generaciones y generaciones. Y en muchas ocasiones, cuando sobreviven, luego de 100 años todavía estando en política, todos aquellos que dicen que su abuelo o bisabuelo era político, pues es habitualmente porque se han ido adaptando a cada mercado, vamos a decirlo de alguna manera. Los que no nos hemos dedicado a política, pues obviamente parece que desconozcamos esto, pero al final es como todo. Si uno trabaja de toda la vida en una cadena de supermercados o en charcutería, pues toda la vida serán charcuteros y no pasa nada. En este caso, un alcalde franquista, su abuelo, como habían sido de otros líderes políticos, algo normal. Él empieza su andadura, y hay que decirlo con respeto, él empieza su andadura política como concejal en Llodio en 1999, años complicados, encima en un gobierno municipal de Ribatasuna, con lo cual puede imaginarse que más complicado todavía, apenas tenía 23 años y ya iba con escolta. Esto es algo que hay que merecer, por un lado, obviamente, que la gente que se ha enfrentado, que ha tenido las agallas, que ha sobrevivido y que ha sufrido, vamos a decirlo, por la situación, digamos la palabra diferente ahora en estos momentos del País Vasco, pues merecen todo el máximo respeto. Y eso lo hemos dicho siempre. Llámense socialistas, llámense del PP, llámense de cualquier partido. Pero eso también nos debe hacer reflexionar una cosa. No parece que esa experiencia vivida sea suficiente para demostrar la capacidad de gestión. Y lo hemos dicho alguna vez, porque luego ves el currículum, efectivamente, Santiago Abascal, concejal, luego pasa a parlamentario, se desengaña o lo que sea, porque elige una vía en el País Vasco donde su candidata, María San Gil, no acaba saliendo y acaba siendo relegado, y es, vamos a decir la expresión, llamado a Madrid por Esperanza Aguirre, una de sus principales mentoras, vamos a decirlo de esta manera,
que le pone al frente la Agencia de Protección de Datos, en cargos de designación libre, obviamente, del 2010 al 2012, y luego en la famosa Fundación Mecenazgo y Patrocinio Social o algo así, en el 2013, esa que no tenía trabajadores y que prácticamente estaba a dedo para darle un sueldo. Todos hemos de sobrevivir, no lo vamos a negar. Aquí habrá mucha más teoría política que reflexión sobre currículum, porque el currículum de Santiago Abascal se acaba aquí, vamos a decirlo así de claro, no hay nada más que explicar. Sí que es cierto que a diferencia de otros políticos, aquí no hay cargos ficticios, no hay cargos irreales, no hay carreras falsas, no hay másteres que no existen. Aquí lo que hay, un señor licenciado en Sociología, con 27 años, que ha hecho toda su carrera en política, en el País Vasco y luego en Madrid, y que obviamente no ha gestionado ni un euro privado en su vida, como el resto de políticos. O sea, en ese sentido, nada diferente al resto. Sí, la diferencia que hemos estimado es que no vemos ni hemos detectado ninguna mentirijilla en este currículum. Y volvemos, ¿es importante la sinceridad de los candidatos? Creemos que sí. ¿Es importante que expliquen cómo han llegado a la política? Creemos que sí. ¿Es diferente la forma en que ha llegado a la política Santiago Abascal que otros políticos? Es evidente. Porque otros políticos pueden haber llegado a la política con un afán claro y notorio, que es ascender en ese ascensor social, digamos, que te ofrece la política, arriesgando de principio lo mínimo y que te regalen las cosas. Y aquí la diferencia es que Santiago Abascal, pues no le han regalado las cosas. Entró en un escenario complicado, vamos a decirlo así de claro, a riesgo de vida, cosa que ningún otro candidato ha hecho. Uno puede decir, Pedro Sánchez estuvo en Kosovo, entre nosotros, vamos a reírnos un poco. Y en ese aspecto respetable, pero, y aquí el pero que es fundamental para la política, en este caso Santiago Abascal, que algunos creemos que cualquiera de los líderes políticos de este país debe haber ejercido de alguna manera o demostrado una capacidad de gestión y una capacidad no solo de adaptarse al medio, sino una capacidad de emprendimiento, por llamarlo de alguna manera. Y está claro que la experiencia profesional de Santiago Abascal, seamos sinceros, es cero. Es decir, no tiene nada de experiencia. Su currículum, política, escribir unos artículos, escribir una tesis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca ha demostrado ninguna capacidad de gestión, ser colocado a dedo, etcétera, etcétera. Y eso volvemos a lo de siempre. Eso para algunos implica una baja calidad de su currículum. Que se ha rodeado de gente con un currículum más brillante y que eso lo hace estar dotado de la capacidad de gestionar equipos es una posible opción. Pero seamos sinceros, tampoco estamos viendo, fuera de algunos casos puntuales, una excelencia en todo ese recorrido. Al final, Santiago Abascal, y aunque algunos lo tilden de héroe, otros lo tilden de demonio, para nosotros nos ha quedado claro una cosa. Es un español de a pie, y casi serían palabras citadas por él. Un español que ha empezado a trabajar, que ha arriesgado al vivir en una zona más conflictiva, que ha hecho sus estudios, que le ha colocado pues sus amigos en el trabajo. Imaginen que en vez de política fuera lo que decíamos, charcutero, pues la han colocado aquí. Oye, ahora te va mal ahí en el País Vasco. Oye, que tengo una charcutería aquí en Madrid y te voy a colocar. Lo que mucha gente ha hecho. Lo cual, criticar, vamos a decir con claridad, a Santiago Abascal por su currículum es más fácil y más lógico criticar a Pedro Sánchez y Pablo Casado. Porque al menos Santiago Abascal, con sus defectos y virtudes y con su currículum para nosotros muy flojo, no está trufado de mentiras, ni de cargos imaginarios, ni de estudios imaginarios, sino está trufado de algo tan básico como la realidad. Y cuando llega una situación como esta, lo que al final la gente quiere escuchar es sinceridad, quiere escuchar normalidad, quiere hacer sentir a los políticos como si fueran uno de los nuestros. Y recordamos, como lo dijimos ya el pasado día, de que en el momento que Pablo Casado arremetió personalmente contra Santiago Abascal, su cara, su sensación, su cara de derrota, su cara de no entender nada, era la cara de mucha gente cuando le dicen una afrenta que no se espera. Y esa sensación de ser persona a veces es más positivo de lo que la gente cree.
Porque al final, y lo hemos dicho muchas veces, uno puede tener 20 millones de títulos, 20 millones de cargos, una experiencia brutal y ser un perfecto imbécil. Vamos a decirlo con claridad. Y uno puede ser más humilde, más trabajador y esforzarse en lo que hace y ser una perfecta persona, no solo social, sino un perfecto comunicador. Dicho lo cual, el currículum de Santiago Abascal, obviamente, es lo que es, no vamos a negarlo. Tiene pocos datos, tampoco vamos a negarlo. Pero a veces, en política, remarcar, acentuar, engordar algunos currículums, lo único que hace es que cuando llegas a ciertos lugares es muy fácil dilapidarlo. Y bueno, vamos a ver cómo van los siguientes currículums. El siguiente va a ser Pablo Iglesias y el siguiente va a ser Inés Arrimadas. Y vamos a ver si entre este quinteto, cuál de los 5 parece más sincero. A día de hoy, sinceramente, creemos que el de Santiago Abascal. A día de hoy, por experiencia y estudio, seguramente el más flojo. Esa es nuestra conclusión. Como siempre decimos, seguimos.